sacrificio en la obra del Señor. Son ya como 28 años que hemos venido interactuando como familia, y también algunos hermanos quizás recordarán que ellos sufrieron la pérdida de uno de sus hijos ahora este año. Estaba recordando 4 meses y unos días de la partida de uno de sus 3 hijos, Moisés. Pero ellos ahí es donde yo siempre noto y rescato esto, ¿verdad? Que cuando una persona tiene tanta confianza en el Señor, tanta fe en Dios, sabe cada quien cuál es el destino de cada alma, ¿verdad? Cuando le sirve a Dios en este mundo. Y yo veo la fortaleza de ellos. Cuando recién había partido mi cuñado, yo siempre miré en la suegra, ¿verdad? Sobre todo esa sobriedad, esa fortaleza espiritual. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Veo que el camino continúa y ellos siguen siendo ejemplo para muchos. Amén. Hermanos, en esta tarde yo quisiera que me acompañaran conmigo a abrir sus Biblias en el primer libro de Reyes. Gloria al Señor. ¿Cuántos están en esta mañana ya dispuestos, receptivos para recibir el mensaje del Señor? ¿Verdad? Porque ya le dimos una parte a Dios que correspondía como iglesia, que es la adoración a Dios, ¿verdad? La forma como ofrendamos, haciéndolo a través de frutos de labios que confiesan su glorioso nombre. En realidad decía un rótulo de una iglesia, una vez que yo entraba, decía que antes del culto hablamos con Dios, dentro del culto Dios habla con nosotros, y después del culto hablamos con los hermanos. Qué bonito orden ese, ¿eh? Pero muchas veces hemos invertido la escala de valores, y lo que primero hacemos es que cuando entramos hablamos con los hermanos, dentro del culto seguimos hablando con los hermanos, y cuando nos vamos todavía seguimos hablando con los hermanos, ¿verdad? Y de pilón nos vamos a los restaurantes y seguimos hablando con los hermanos. Y nunca entendimos cuando Dios nos habló. Bueno, vamos a irnos al primer libro de Reyes, hermanos, en el capítulo número 17. Cuando lo tengan conmigo dicen un amén, porque el tema que hemos de compartir se titula Kerit, la escuela de Dios. A ver, repítalo conmigo: Kerit, la escuela de Dios. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo número 17. Vamos a considerar los primeros 7 versos que aparecen allí. Cuando lo tengan dicen amén. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a leer entonces las Sagradas Escrituras de una manera antifonal o intercaladamente. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Yo comienzo con los números impares y ustedes con los pares. Nos encontramos en el verso 7. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Todos. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oremos. Eterno Dios y nuestro buen Padre Celestial, te doy gracias en esta preciosa mañana por permitirnos poder llegar hasta tu casa de oración, y por la vida de cada uno de mis hermanos que tuvieron a bien el apartar este tiempo, Señor, de inquirir, Señor, en tu sabiduría, de venir a la adoración, al devocional, Señor, porque esta es nuestra manera de agradecer un poco de lo mucho que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ahora somos receptivos para recibir el mensaje de tu palabra. Prepara los corazones, disipa toda cuestión de entretenimiento, Señor, de distracción,
y recoge todo pensamiento, lo llevo cautivo a la obediencia de Jesús a la cruz. Señor, declaro que este lugar es apto, es propicio para la administración de tu palabra, y someto a todo espíritu, Señor, que opera en los aires, toda fuerza, todo principado, toda potestad. No somos ignorantes, no ignoramos las maquinaciones con las que opera el enemigo, Señor, tratando de susurrar en la mente, en los corazones, pensamientos que son contrarios a lo que tú deseas, Señor, para con tu pueblo en esta hora. Señor, si hubiese alguien que estuviera aquí enfermo, te ruego que ahora mismo la virtud de las manos de Cristo Jesús, que se abrieron sobre la trágica madera de la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, y que nos ha dado una promesa de vida, que por sus llagas, por sus heridas hemos sido curados, ahora son aplicables en este momento sobre cada enfermo y cada persona que ha venido, Señor, con algún tipo de problema de casa. Señor, te ruego que ahora mismo tú puedas sobrellevar la carga de cada uno y que toda ansiedad sea echada sobre ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Entonces vamos a hablar en esta mañana acerca de Querit, la escuela de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos por alguna razón leído o escuchado acerca de este pasaje de la Biblia. Quiero hacer una pequeña reseña de lo que sucedió aquí. Para ese momento Israel se debatía en una tremenda idolatría y a un sincretismo cuando empezaban los reyes a inclinarse para adorar los dioses ajenos de esas tierras. Se cuenta que la gran parte de los 19 reyes del norte de Israel estaban sumidos en la idolatría. Y si usted es un asiduo lector de la Biblia, se pudiera dar cuenta que la mayor parte de ellos, cuando morían, decían: e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa era la constante que había. De los reyes del sur, porque el reino se partió en dos después de la muerte de Salomón, en los tiempos de su hijo Roboam, y en los del sur, que era Judá, que era el pueblo que más estaba, digamos, inclinado a la consagración, a la búsqueda de Dios. De 17 reyes que transitaron en ese periodo de 100 años casi, 8 solamente dice que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces Israel siempre le daba la espalda al Señor, por más que Dios, ¿verdad?, se mostró, se manifestó delante de ellos de muchas maneras. Israel siempre se inclinaba al mal. Entonces Dios, de tanta forma como quería tratar con su pueblo, lo sometió a un juicio, a un castigo, y a través de la boca de un profeta que él escogió, llamado Elías, Tisbita de Galad, vino ese castigo, y fue una sequía que se dio por un periodo de 3 años y medio sobre la tierra. Por eso el apóstol Santiago, haciendo una colación de este pasaje, dice: y Elías, que era un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras, dice que oró fervientemente para que el cielo, o sea, se cerrara, que no lloviese por 3 años y medio, y volvió a orar Elías, Tisbita de Galad, y cayó lluvia sobre la tierra, porque era un hombre que practicaba la justicia de Dios. El nombre de Elías significa Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es Dios. De hecho, su nombre proclamaba, ¿verdad?, la única verdad que existe sobre esta vida. Y es lo que Dios le dijo a Israel: Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, fuera de él no hay otro. ¿Por qué Dios permite que esto suceda, que esto incida sobre un periodo de tiempo como este? Porque cuando Dios escoge a Elías, el profeta, el pueblo de Israel estaba, digamos, inmerso, ¿verdad?, en ese tipo de maldad, de pecado, y el nombre mismo caracterizaba el propósito de Dios para con su nación, para con sus hijos. Entonces, como el pueblo de Israel decidió comenzar a invocar los dioses que practicaban esas tierras de Canaán, como lo que sucedió con Jezabel y Acab. Jezabel es un caso atípico de la Biblia, porque dentro de las genealogías era muy raro de que se tomara en cuenta el nombre de una mujer dentro de la línea jerárquica. Pero esto tiene un sentido, y pues fue porque
la maldad de ella llegó a un punto, a un extremo, de tal manera que tuvo que ser resonante delante de la presencia de Dios, ya porque era la esposa de un rey que a través de su manera de manipulación, ¿verdad?, de someterlo a él, porque era como algo así como el poder detrás del trono. Ella era quien daba las órdenes en realidad delante de ese rey Acab. Dirían por allá los mexicanos, era un mandilón, ¿verdad?, el que le hacía los mandados a la mujer esta malvada. Y ella fue la que comenzó a, digamos, incitar al pueblo para que adorasen a los dioses que a Dios había abominado, ¿verdad?, que eran abominación al Señor de esa tierra de Siria del norte, como Baal. Entonces ella fue la que erigió ese estándar, ¿verdad?, de una manera de proclamación a la reina Cera y toda esa cantidad de dioses que eran detestables. Entonces Dios usa a un hombre que no lo sacó el Señor de los palacios, ni de las cortes, ni de los tribunales, ni de las escuelas proféticas, ni mucho menos de las casas comunes, ¿verdad?, sino de un simple lugar, un pueblo llamado Tisbe, un lugar que hoy en día las palas de los arqueólogos jamás han dado con ese lugar. Pero de ahí, de ese lugar de Tisbe, Dios levantó a un varón, a un profeta, un hombre que era designado para traer un mensaje. El profeta era simplemente eso, un vocero, un pregonero de Dios, de traer un mensaje a la nación, de revelación, de advertencia, de exhortación. Dios siempre a través de los tiempos ha levantado hombres así, pero era una persona diferente, con unas características muy diferentes, porque solía siempre apartarse a solas, y eso era lo que Dios buscaba siempre a través de los tiempos. Como hoy día Dios desearía levantar en cualquier parte donde nosotros estemos operando, en una planta, en una fábrica, en un tribunal, en algún puesto, ¿verdad?, dentro de, digamos, una posición dentro del Estado, cualquier lugar, Dios quisiera levantar hombres y mujeres que sean atrevidos para señalar el pecado, para que las personas sepan que hay un camino de condenación si persistimos vivir en la vida de pecado, que ya el Señor ha sentenciado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es dar vida eterna en Cristo Jesús. Dicen amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces Elías, tispita de Galad, él fue una persona que Dios lo usó en algún momento para proclamar algo tan poderoso como fue el convocar a toda una parte de la nación en el Monte Carmelo, porque ellos estaban muy tercos, muy obsesionados con seguir la tendencia de esos dioses de esas tierras, y llegaron un momento en que tanto era la credulidad que tenían hacia esas deidades, que se resistieron a seguir adorando a Jehová Dios, y Elías el profeta los convocó en el Monte Carmelo. Y allí ustedes conocen la historia, ¿verdad?, cómo sucedió que el Señor los avergonzó, porque esta gente, los más de 400 sacerdotes que habían allí satánicos, Baal, no pudieron hacer nada, se rasgaban las vestiduras, trataron, como él les había indicado, que arreglaran el altar que estaba en ruina. No pudieron hacer nada por más que eran muchos, y él al final, al caer casi la tarde, simplemente invocó el nombre de Dios, ya cuando arregló el altar y el fuego cayó del cielo. Estoy tratando de resumir la historia, porque aquí lo que vemos es que Dios levantó la vida de un hombre para darle una gran lección a toda una nación. Porque en tiempos difíciles, en tiempos, hermanos, como vivimos hoy día, de crisis en la teología, en la fe, porque hay tanta apostasía, Dios quiere usar a personas especiales, a hombres que los está sacando del anonimato, personas que quizás las personas, el mundo no daba ni un centavo de dólar por ellos, cuando la gente los menospreciaba, cuando se sentían indignos y se vinieron a convertir como espectáculo al mundo. Dios los ha escogido a estas personas para hablarle a la gente, al mundo, que hay una gran verdad que es ineludible, una verdad, amén, que permanece, que se preserva para siempre, y es que Jesús, el Hijo de Dios, vive y reina en el corazón, amén, de todas aquellas personas que le creen, que viven en obediencia a su palabra. Dios sigue moviendo su mano de gloria en estos tiempos tan difíciles.
todavía hay un remanente que no ha doblegado sus rodillas ante los baales de este siglo. Todavía hay personas que viven apartados en temor hacia el Señor, porque la Biblia declara en el libro de los Proverbios que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a su nombre. Él vive, Él merece toda la gloria, todo el reconocimiento de su iglesia, de su pueblo. Él está aquí, Él se mueve. Amén. Y cuando Él está, las cosas no pueden quedar en la misma condición. No puedes tú salir de este lugar en la misma situación. Algo Dios tiene que hacer en tu vida. Se va la tristeza, se va el dolor, se va la enfermedad, se va la depresión, se van los problemas, porque el Hijo de Dios dijo: cuando veáis aleluya, la verdad que está en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. A su nombre. Esta es la verdad que hay que seguir en estos tiempos, que es la que el mundo necesita para cambios, para una transformación. A su nombre. Gloria a Jesús. Pero este hombre que había sido usado de una manera poderosa, hermanos, gloria al Señor, como pudiera ser que pasara con algún ministerio de estos días, gente que están acostumbrados a los medios mediáticos, a los flash de las cámaras, a las plataformas digitales, a los live, ¿verdad? Que tienen una vida muy popular dentro de todas esas redes sociales. De pronto algo pasa, algo inusual, algo que no estaba ni siquiera en el más cercano de sus pensamientos pesimistas. Y es que de pronto, de estar disfrutando los deleites, los placeres de las glorias del Señor, ahora están pasando un momento de prueba, de dificultad. Eso es lo que pasa en esta historia. Dios usa a este hombre, ya, y de pronto, de ser un hombre conocido, amén, digamos, usado poderosamente, ahora Dios le está dando una orden. Dios le está diciendo: vete hacia el arroyo de Querid. Aquí es donde comienza, ¿verdad?, esta moraleja, esta trama de esta historia de la Biblia. Yo no sé usted si pudiera entender a ciencia cierta lo que significa el pasar por un proceso como este. No todos estamos listos, no todos estamos preparados para pasar por un momento de esa índole, ¿verdad?, donde usted aparentemente todo lo tiene bajo control, donde todo está a su alcance, tiene las condiciones económicas para poder vivir el día a día, está gozando de una paz interior, todas las cosas que conciernen a su familia, todo marcha, amén, bien, en calma, no hay nada, no hay problemas de salud, no hay problemas de lo que preocuparse. Pero de pronto Dios te mueve, ¿verdad?, la brújula. Dios te comienza a tratar, porque cuando nosotros somos de Dios, entiéndase que la Biblia dice que es el Espíritu de Dios que nos mueve, porque todos los que somos del Señor, dice la Biblia, todos los que somos nacidos de Dios, es el Espíritu de Dios el que nos mueve a nosotros. Dice la palabra del Señor que no se sabe a dónde van, a dónde viene. Así somos todos los que somos del Señor. Bendito sea Dios. Y nadie conoce a Dios sino el Espíritu de Dios que vive en vosotros. Él es que nos revela la voluntad de Dios el Padre. Solamente que cuando nosotros vivimos, como en este caso nos pone este modelo la Biblia de Elías, que era un hombre que vivía siempre apartado para el Señor. Vivía siempre como un ermitaño, como una persona aislada de la sociedad. Él solo aparecía como un meteoro fugaz, amén, como una manera repentina para traer un mensaje a la nación o a un rey, a alguien específicamente. Pero no era alguien que usted lo viera socializar con las demás personas. Yo creo que cuando una persona le sirve a Dios, amén, no es que seamos antisociales, pero siempre por lo general su corazón, su mente está más conectada con el cielo, con la frecuencia de la vida eterna, y está solo allí dispuesto, amén, propuesto para esperar qué es lo que tiene Dios para mí, a dónde quieres tú que yo vaya, como aquel jovencito de 8 años, Samuel.
Amén, que cuando era un niño de escasos 8 años y estaba allá en el tabernáculo, al oír la voz de Dios, ya sus sentidos estaban despiertos y comenzó a entender a través de la instrucción del sacerdote Elí, que cuando le dijo la tercera vez: si te hablase, dile, heme aquí, tu siervo escucha, tu siervo oye. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, es el Señor el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y sabe una cosa, no somos de la gente que cuestionamos al Señor, no razonamos, no nos ponemos a pensar: ¿y por qué Dios me quiere sacar de la comodidad? ¿Y por qué Dios ahora está permitiendo lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué, si yo soy un siervo, amén, un predicador del Señor, un ungido de Dios, por qué habría de tener que esconderme? Esa podría haber sido la pregunta que el profeta Elías le pudiera haber plantado a Dios. ¿Por qué me tengo que esconder? Soy tu siervo, soy tu predicador. Pero Dios ahí le da 2 razones especiales a este hombre ungido. La primera razón es que Dios lo quería proteger, amén, de ese ímpetu, de esa alevosía, de esa, amén, gloria al Señor, de esa manera tan intemperante del rey Acab. Por medio de la consejería de su esposa Jezabel, él quería protegerlo de esa, amén, muerte segura que iba a tener el siervo. Y la segunda razón era porque Dios lo quería capacitar. Y este es el punto, hermano. Kerid es un lugar, amén, de capacitación. Alguien dijo un gran escritor llamado George Swindle, dijo que Kerid es como una escuela o un campamento de entrenamiento para reclutas, para personas que vienen a ser entrenados por Dios. Kerid viene a ser un lugar de aprendizaje. Kerid viene a ser un lugar de humillación. Es el lugar donde tenemos que despojarlo de todo. Porque cuando muchas veces nosotros en esta vida nos conducimos con un performance, con una postura, una actitud arrogante o altisonante, que creemos que nos la sabemos toda, que creemos que todo lo tenemos en nuestras manos, que pensamos que muchas veces las cosas que hemos logrado en la vida, los logros, amén, las posesiones, los dones, bendito sea Dios, todo ha sido por nuestras capacidades, por nuestras habilidades. Estamos más perdidos que Judas si pensamos así, mi amado hermano. Todo esto se debe por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios. Nada podemos decir que tenemos, todo se lo debemos al Señor. Aún nuestra propia vida, nuestro propio aliento de vida, todo se lo debemos a Dios, porque en Él vivimos, en Él nos movemos. A su nombre, gloria a su nombre. ¿Sabe que la palabra kerid significa karat? En la raíz etimológica, karat, que quiere decir truncar, partir, amputar, romper. Y eso era lo que estaba sucediendo allí. Dios lo estaba llevando a una escuela, ¿verdad? En una escuela uno inscribe a sus hijos, uno va a recibir un aprendizaje para de allí ser formado de muchas maneras, ¿verdad que sí? Para adquirir conocimiento, para ser formados como personas en nuestra manera de vida, de modelar, de carácter, de actitudes. Bueno, en una escuela se aprenden muchas cosas. Y yo creo que cuando uno es llevado a ese querida, a la escuela de Dios, ese es un lugar donde ya nosotros vamos a notar, vamos a saber que no vamos a depender ya de nosotros. Dicen amén, hermanos. Ya no vamos a depender de nosotros, sino que ahora vamos a depender absolutamente de Dios. Porque ahí es donde vamos a notar que Dios es quien va a trabajar por mí y por usted. Amén, es el lugar de la provisión. Kerid no era el que le daba la provisión a Dios, no era Kerid el lugar en sí donde este hombre, cuando él estaba allí, él se sentía a gusto, confortable, porque Dios lo aparta en medio de una sequía. ¿Usted sabe lo que significa vivir en una escasez, en una sequía alrededor de todo ese territorio? No había tierra que pudiera decir, hemos cosechado hoy este alimento, este producto de la tierra. La sequía, la tierra estaba agrietada. Los que podían tener quizás el privilegio de tener algún alimento, algún producto almacenado, eran los que gozaban de una posición social más elevada, los reyes, la gente que tenía posesiones, podían ellos tener alguna reserva.
pero la tierra estaba desolada, seca. No había llovido por 3 años y medio sobre la tierra. Quiere decir esto que este hombre de Dios, Elías, hermanos, fue consecuente a la misma oración que él proclamó. Porque él lo dijo, le dijo al rey que una lluvia, que una sequía iba a venir sobre la tierra. Él fue, el producto de eso, él declaró esas palabras. Y nosotros muchas veces nos ponemos a estar cuestionando a Dios, a altercar con Dios, porque hay situaciones que se nos salen de nuestras manos. Y le preguntamos: Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Si yo soy tu siervo, Señor, si yo soy tu sierva, tú me has visto mi integridad. Yo he sido una persona leal a ti. Otras personas a las cuales he visto conducirse en el mismo lugar a donde yo me congrego no son tan fieles como yo lo he sido contigo. Señor, te he demostrado que he sido incondicional en todo momento, en lo que la vida da como en lo que la vida quita. Señor, te he sido leal tanto en la salud como en la enfermedad. Pero ¿por qué permites una y otra prueba como esta, Señor? Yo creo que la pregunta a hacerle a Dios es: ¿qué me quieres enseñar con lo que estoy pasando, mi Dios? Señor, y si es así, que tú que lo sabes todo, ayúdame, fortaléceme, porque de mí no pueden haber la suficiente fuerza para poder resistir el momento de la dura prueba, Señor. Ayúdame a entender el propósito que tienes para con mi vida, porque ¿cómo se puede entender que Dios a él lo llama, le dice, amén, apártate? Cuando Dios habla de apártate, es porque le está dando una exclusividad, le está dando un trato muy especial al siervo, que le está diciendo: vete a Querit. Querit era como una especie de valle que estaba escondido como dentro de un despeñadero. Era como le llamaban también como garganta, porque era como 2 hileras de montañas, y allá abajo estaba el profeta de Dios, y disfrutando de un arroyo que corría, que hacía afluencia con el río Jordán. Allí había un oasis, había planta seguramente, y el hombre allí estaba siendo sustentado. ¿Qué hacía Dios en ese lugar con el profeta cuando lo lleva a ese lugar? Dios, amén, se dedica a darle un trato muy especial al principio, y manda a los cuervos. Mire el menú de Dios, que manda a los cuervos. ¿Sabe qué representa un cuervo? Un cuervo era un pájaro de mal presagio, de mal agüero, que el graznido del animal, cuando estaba allí cerca de los alimentos podridos, porque se alimenta de la carroña, de cosas podridas, era insoportable el sonido del graznido del cuervo. Era un animal que era declarado inmundo, contaminante, pero a ese tipo de cosas Dios la usó para que transportara el alimento en su pico, para llevarle alimento al siervo de Dios. ¿Usted puede entender eso, hermanos? Como un animal, ¿verdad? Que es digamos, el caso típico de ser como mezquino, de ser muy pendencero, porque le gusta estar picoteando a las otras aves. No convive con otro tipo de aves de la misma especie. Es un animal que es traicionero. Por eso hay un dicho que dice: cría cuervo y te sacarán los ojos, porque ese animal no es de confiable, no es amigo de nadie. Entonces ese mismo animal lo usa Dios, esa ave, para llevarle alimento al siervo de Dios. Decía alguien por allí en una ocasión, en una de esas recurrencias, que si el varón de Dios hubiera sido mexicano, pues le hubiera mandado el Señor a que le llevara tacos allá al pastor en la boca, o una torta. Pero como era por allá del Medio Oriente, entonces le mandó que le llevara carne, amén, y pan. Y así estos animales obedientemente, porque solamente un ave como esa, de esa categoría, solo puede obedecer a Dios, el Señor, que es el que los creó. A ellos, aleluya, ellos a Él sí se someten. Bendita sea la gloria del Señor. Y ahí estaba el varón de Dios, todos los días confortable, porque el menú cambiaba. De pronto en una ocasión Dios le dijo: ve allá a Sarepta, porque yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Tenía un menú especial. Dichosos los hombres que en Jehová confían.
gente realmente, personas que, hermanos, sí le creen a Dios, porque querí, no solamente Dios estaba allí, sino que también, aleluya, querí es un lugar donde hay que creerle a Dios, aleluya. Hay gente que dice yo creo en Dios, pero hay gente que a la vez dice amén, no le creo a Dios. Le creen a Dios, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y cuando no le creen es porque no viven la palabra, no, aleluya, practican lo que la Biblia nos enseña. Pero este hombre de Dios, allí en medio de esas circunstancias, amén, deplorables que vivió por un momento, hermanos amados, en medio de ese confinamiento, amén, en cuanto había escasez alrededor de toda la tierra, Dios lo preservó a él con vida, Dios lo sustentó, oh gloria a su nombre, como él ha prometido a cada uno de los hijos que en esta hora escuchan su palabra. Dios dice, no, amén, joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a descendencia que bendiga pan a su nombre. Gloria. Gracias, aleluya. Me hizo recordar el caso de una mujer que algo así parecida a Elías, se ponía siempre en un modo de orarle al Señor porque vivía con situaciones muy limitadas. Tenía varios niños, su marido la había abandonado, pero ella era una mujer muy de fe. Y un día se le agotó, hermano, la provisión. Y estaba en su apartamento muy angustiada y oraba: Señor, Señor, súpleme, Señor, ayúdame. Mira que no tengo cómo poder darle de comer a los hijos, estaban algo pequeños. Y ella en su clamor levantaba la voz: Señor, abre los cielos, extiende tu mano. Dios mío, manda a los cuervos, manda a un ángel tuyo, Señor, para que me den el sustento, mi Señor, porque estos niños lloran, me lloran a mí, Señor, y me desespero porque no hallo que darle de comer. Y si salgo, ¿con quién los dejo, Señor? Ayúdame, Señor, abre puertas. Oiga, y tanto era la oración de la mujer, que muy cerca ahí donde ella estaba en la pared, había un hombre muy incrédulo, muy ateo, hermano, que estaba muy pendiente de ya lo que ella estaba diciendo día a día, hasta que ya estaba harto de escuchar tanto lo que ella decía, que de pronto en sí dijo estas palabras: esta vieja, si no se baja de esa nube en la que está, va a ver que ahí se van a morir ella y esos hijos de hambre, pero le voy a darle una lección de vida, le voy a demostrar que este asunto no se resuelve de esa manera. Y se fue al supermercado, hizo tremendo demandado, entraba hasta el carrito de esos que corren por esas tiendas, y se lo llenó de mucha comida, de leche, de carne, de muchos cereales, muchas cosas ahí básicas de la canasta familiar, y tocó la puerta y salió corriendo y se escondió. Y entonces la señora, que todavía seguía en la oración, porque amén, benditas esas mujeres, aleluya, que viven siempre de rodillas, sabiendo que Dios es propicio a la necesidad, y que Dios dice en la Biblia que su oído se inclina a favor de aquellos que invocan su glorioso nombre, y que no dejen vergüenza a todos los que confían en Él. Cuando de pronto ella escucha, ella dice en la oración: oh Señor, eres tú, gracias, gracias porque me has escuchado y mandaste, Señor, al ángel para que me trajera la provisión, Señor, gracias, gracias. Y el hombre estaba por allá muy cerca escuchando. De pronto ella abre la puerta, y al abrir la puerta de pronto levanta las manos y dice: Señor, gracias, no me esperaba tanta bendición, Señor. Oh, no solamente es la carne y el pan, Señor, que los cuervos le daban a Elías, aquí hay de todo, Señor, gracias, gracias porque tú le provees a tus hijos. Y salió el hombre allá, por allá donde estaba escondido, y le dijo: así la quería agarrar corta. Oiga, señora, bájese, quítese de esa ignorancia. Usted no sabe que eso de estar orando, eso no resuelve las cosas. Mire, yo escuché todo lo que usted decía, y yo tuve compasión para con usted, y fui al supermercado y traje todo este alimento para que me dé las gracias a mí, Señor. Oiga, Señor, y de aquí en adelante lo que tiene que hacer es ir a trabajar, hacer cualquier cosa para que pueda darle el sustento a sus hijos. Y la mujer de pronto levantó las manos al cielo y dijo: ay, Señor, gracias, porque tú usas a los mismos hijos del diablo para bendecir hasta tus hijos, Señor, gracias por todas las cosas. Bendito sea el Señor. Es que Dios, hermano, se vale de cualquier cosa inimaginable. Cuando Dios nos lleva al querir, allí es donde usted y yo vamos a aumentar la fe. Es donde vamos a empezar a conocer a Dios más de cerca. Hay mucha gente que dice que tienen fe, pero
yo no sé qué clase de fe es esa cuando todo lo tienen al alcance, porque si hay una necesidad, pues hay dinero en el banco para resolver las cosas. Si hay algún problema de salud, pues tienen el seguro de salud allá con el médico. Si hay alguna situación que se sale de sus manos, todo lo tienen al alcance. Yo conocí a un ministro, un predicador, hace muchos años por allá en el estado de Illinois, en la ciudad de Aurora, Illinois, que él hacía campañas los fines de semana en estadios, hermanos amados, y la gente todas venían al altar, y muchas personas, bueno, según verán, sus relatos eran sanas y todo lo demás. Pero él me decía que él vivía por fe. Era una persona de nacionalidad puertorriqueña. Pero cuando un día me dijo: Rosales, cuando algún día quieras venir por acá, acá tienes tu techo, tu casa, y tienes, a menos no te preocupes de comida, porque acá también hay. Y gracias al Señor que Dios me provee, Dios me bendice, porque yo le creo a Dios, porque vivo por fe. No, hermano, cuando ya estaba allí en el mero lugar, él de pronto me llevó, ¿verdad?, a un lugar donde me habían invitado. Y cuando ya íbamos a salir, que íbamos a tomar la parte alterna, el freeway, ¿verdad?, para abordar el freeway, le iba a echar gas a su van que traía. Y de pronto ahí me dice: Rosales, esta parte sí te toca a ti. Llena el tanque, porque no está tan lejos, no está algo lejos el lugar. Y bueno, esto ahora siembra tú aquí. Entonces, bueno, yo lo hice. Pero yo en el camino me ponía a meditar en esto. Oiga, pero si este varón dice que vive por fe, no también por feria, oiga, ¿cómo es posible que él tenga que estar dependiendo? Ya me enteraba que él estaba viviendo bajo un programa de welfare, programa del housing, programa de vivienda, y le daban ese lugar gratis, y todo lo que él decía del alimento, eso era porque también dependía del fustán, de la estampilla de alimento. Yo decía de mí: él no vive por ninguna fe, él solamente depende, aleluya, de eso que está proveyendo el gobierno. Pero los fines de semana se iba a grandes campañas, y de pronto cuando regresaba, todo lo que venía él tomando de allá de esos lugares, lo depositaba en el banco. Hasta que un día alguien me comentó que el hombre estaba emproblemado con la ley, con la ley federal, porque se dieron cuenta: ¿cómo tú puedes explicarme que tienes una cuenta de tanta cantidad y estás dependiendo de este programa? Así que amén, como diría a otro perro con ese hueso, decían por allá en otro lugar. Pero los hombres de fe, las personas de fe, aleluya, dependen absolutamente de Dios. Este hombre vivía el día a día, amén, dependía absolutamente del Señor. Él no sabía lo que le iba a deparar el día siguiente. Él simplemente le daba las gracias: Señor, gracias por este pan, por este, amén, alimento que me diste a través de estos siervos, de estos cuervos. Ahora, Señor, aleluya, descanso, como tranquilo, bendito sea Dios, y mañana será otro día. Pero así vivía el día a día, amén. Así son los hombres que conocemos a Dios verdaderamente en momentos difíciles de la vida. Yo no sé cómo vamos a resolver estos problemas, pero de una cosa estoy seguro: que Dios lo hace. Yo no sé cómo Dios abrió el Mar Rojo para incursionar a más de 500 mil de judíos allí por aquel lugar, por tierra seca. No sé cómo lo hizo, pero de una cosa estoy seguro: que Dios lo hizo a su nombre. Yo no sé cómo Dios alimentó a 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Yo no sería un buen físico matemático para hacer una ecuación de esa índole y poder decirle cómo pudieron alimentarse sin casi 15,000 personas, hermanos. Pero lo que sí sé decirle es que Dios lo hizo, porque Él es fiel a su palabra. Yo no sé, no me lo pregunte, que le dé una explicación cómo el Señor tomó de la tierra lodo y lo empapó con su saliva y lo aplicó a los ojos de un ciego y le dijo: ve y lávate. Yo no pudiera entender esa aleación, amén, esa química que pudiera allí fusionarse entre el barro y la saliva del Señor. Pero cuando le dijo: lávate, ese hombre al regresar, él le decía al Señor: puedo ver, veo, aleluya. No sé cómo lo hizo, amén, pero de una cosa estoy seguro: que Dios lo hizo, porque Él es fiel a su palabra. Yo no sé cómo podrás resolverte tus problemas. Usted quizás los verá inalcanzables, pero de eso se trata. Cuando tú le tienes fe a Dios, Dios hace cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Porque la Biblia dice en Hebreos 11, amén, que por fe creemos que el universo es el mundo de galaxia que uno observa de la noche, Andrómeda,
Pleiades, Orión, la Vía Láctea, todos esos planetas, esos satélites. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero la Biblia dice que por fe creemos que el universo fue hecho de lo que no era, lo que es. Amén. Dice, porque el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Repita conmigo, diga, porque es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe, aleluya, gloria al Señor. Fe es ver lo invisible, lo que no se ve. Fe es creer lo increíble, lo que no se podía creer. Pero fe también es recibir lo imposible. Amén. Y dice ese libro de Hebreos que por fe los antiguos conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos. Mire el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Entraron a ese horno de fuego, lo calentaron 7 veces más de lo normal. Se quemaron los soldados babilónicos, pero estaban intactos, que ni olor a humo estaban las vestiduras de Sadrach, de Mesach y Abednego. Hermano, cuando Nabucodonosor estaba al frente como en palco de honor, observando a ver cómo quedaban así reducidos a nada al ser enviados allí a ese lugar, de pronto se le deslumbraron los ojos, quedó espeluznante al ver ese escenario, ese espectáculo maravilloso, glorioso, porque decía a sus súbditos: ¿acaso no fueron 3 los que enviamos allí? Porque observo un cuarto que pareciera como hijo de dioses. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que aunque pasares por el fuego no te quemará. Aunque pasares por las aguas no te anegarán a su nombre. Apagando fuegos impetuosos, tapando bocas de leones. Daniel fue llevado al foso de los leones por un ingrato decreto por parte de aquellos envidiosos que rodeaban al rey Darío. Pero Dios también lo preservó, hermanos. No hará lo mismo contigo. No le tapará la boca a esos leones, a esas leonas que quieren devorarte, que quieren hacerte triza, que quieren dañarte, que quieren robarte la paz, la felicidad. ¿Acaso Dios no te ha llevado, amén, a las realizaciones de que esas promesas se convirtieron en realidad en tu vida? Pero es necesario, es menester que pasemos por el querid, porque en el querid, hermano, allí, aleluya, nos rendimos a Dios. En el querid nos sometemos a Dios. Ya decimos: Señor, ya, de veras, me rindo a ti. Ya, ¿qué más puedo yo hacer? Señor, esto ya se salió de mis manos. Señor, ya no puedo más. Dios necesita a veces sacarte del confort, de la comodidad. Y es necesario que muchas veces padezcamos a través de aflicciones, de tribulaciones, porque nos es menester heredar la vida eterna. Nada aquí que hayamos de vivir, hermano, nada de lo que hayamos de experimentar es nuevo para nosotros. Ya eso está publicado, amén, en la primera plana de la prensa de la palabra del Señor. Antes que aparezcan las noticias de mañana, ya eso está aquí, amén, aleluya. ¿De qué te sorprende? Por eso Pedro el apóstol le está diciendo a los seguidores allá en esa carta, está diciendo: amados míos, ¿por qué os extrañáis cuando os halléis de las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe en vosotros producirá paciencia? Eso ya es algo normal. Amén. Cuando vivas prueba, aleluya, gózate, alégrate, porque te está promoviendo Dios a otro grado más elevado. Bendito sea Dios, para un conocimiento pleno de Él. Aleluya. Mire, si usted se siente que está en querid, es porque Dios te está puliendo, te está dando una mejoría a tu vida, te está limando asperezas, está cortando cosas que te estaban allí deteniendo en el camino, hermanos. Querid es un lugar de trato de Dios a nuestras vidas. Amén. Usted sabe que después de ahí de Querid, mire el poder que salió de la vida de Elías. Después de ahí, ¿quién podía detener a un Elías? Amén. Por eso es un lugar de promoción. Mire esto, que una de las cosas más tremendas que yo pude aprender de esto es que cuando él disfrutaba todas esas delicias allí en el arroyo, él bebía del agua. Amén. Porque Dios tiene la potestad. Si Él es soberano, Él da el agua y Él la puede quitar. Pero el arroyo se secó. Y muchas veces nosotros estamos en nuestros mejores momentos en la vida. Estamos disfrutando cosas. Wow, mira, Dios me ha bendecido en esto otro. Pero oiga bien, tenga cuidado.
de que usted se acostumbra a vivir siempre así, porque cuando se seca el arroyo es donde usted va a ser probado para ver de qué material eres hecho, qué clase verdaderamente de hombre o mujer de Dios eres. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sabe que allí se le terminó, amén, el mundo de las oportunidades de Elías? Se secó el arroyo y muchas veces nosotros pareciera que estamos como viviendo algo como eso parecido, una experiencia así. Se cerró el negocio que nos iba tan bien. De pronto yo iba bien con mi salud y de pronto me da un diagnóstico imprevisto. Jamás pensé que tenía algo así y eso te estremece de repente. ¿Me entiendes? Hay personas que yo le he escuchado algo como un cáncer de la tiroides ahí en la garganta y de pronto la persona se queda incómoda. Es algo tremendo. Una mañana de hace como 2 años veníamos nosotros bajando de allá de Nacogdoches 59 Norte a Houston a un compromiso y era el Día de las Madres. Nos habían invitado a un servicio de Día de la Madre. De pronto suena el teléfono y un mensaje en grupal que está siendo repartido a mucha gente, a los líderes, y el mensaje era que una mamá de las que ese día iba a acudir al día de la celebración de las madres recibe la triste noticia que esa misma madrugada su hijo de unos 23 años, que era la edad de nuestro hijo, tenía el mismo nombre, Joshua, el mismo mes y la misma edad. Ese día nosotros allí recordamos que no teníamos unos cuantos meses de haber estado en su boda. Yo lo había saludado, lo había abrazado, 23 años el muchacho, y amaneció muerto ahí al lado de su esposa, un ataque fulminante al corazón. ¿Cómo usted cree que se pudiera sentir esa madre cuando iba a ser parte de la festividad que le iban a hacer a las madres, a homenajearlas? Se murió el muchacho, la esposa, cuando miró al muchacho tieso, amoratado, pegó un grito terrible, desconsolador. Amén, se dañó la fiesta para esa familia, algo terrible. Por eso muchas veces nosotros podemos estar disfrutando el arroyo que fluye, el agua que se está, amén, aprovechando, pero llega un momento que el arroyo se seca. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionaría usted cuando algo así pueda estar pasando en su vida? Que se secan, amén, la cuenta de banco, de pronto hay una cuestión, un desfalco, algo pasó, el dinero se embolató, se perdió, usted no cuenta con un apoyo, nadie le puede financiar, un abogado, no sé, se comienza a tornar en un tormento todo eso. El arroyo se ha secado, pero ¿qué va a hacer usted? Cuando escuché esa historia de un hombre llamado Juan Bunyan. Juan Bunyan fue uno de los escritores más célebres del siglo XVII en Inglaterra. Era un gran predicador, era un hombre que se afanaba apasionadamente para hablarle a las almas en las calles de Londres en el siglo XVII. Le hablaba del apresuramiento de que la gente tenía que venir a los pies de Cristo, pero los malvados, los que son antagónicos a la palabra de Dios, les fastidió tanto que Juan Bunyan hablara a la gente de Jesús y lo vinieron y lo encerraron. Estando en el encierro, cuando nos hacemos 1000 preguntas, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Amén, habiendo Él llevado a muchas personas a los pies de Cristo, ¿sabe? En ese lugar no fue para Él su final, sino que en medio de esa escasez, cuando pensó que el arroyo se le había secado, Juan Bunyan escribió uno de los más grandes bestsellers de la literatura, una joya de la literatura llamada, amén, El progreso del peregrino. Oiga, hermano, cuando creemos que ya todo se acabó, es cuando funciona, es cuando Dios trabaja, es cuando, amén, entonces nosotros nos quitamos del lugar y decimos, Señor, entonces ya yo me siento torpe, yo no sé tomar las mejores decisiones, pero tú sí sabes hacerlo, aleluya, con sabiduría, y tú sabrás, Señor, por qué permite lo que estoy pasando, porque sé que algo mejor tienes preparado para mí, algo mejor Dios tiene preparado para ti. Si Dios no te complació en darte lo que tú tanto le pedías, con ruegos, con súplicas, es porque Dios sabía que eso te podría hacer daño, eso, amén, podría haber afectado tu vida para siempre, y algo mejor Dios tiene preparado para ti siempre, a su nombre. Gloria al Señor, bendito sea Jesús. Decía un varón, un siervo del Señor, aleluya, llamado A.W. Tozer, que es dudoso que una persona que antes no haya sido sometido a una herida profunda sea usada por Dios. Dios siempre le produce, no es que eso sea para él
algo complaciente. Lo que sucede es que muchas veces, hermanos amados, nuestra vida, amén, nuestros ministerios a veces van acompañados de cosas que pueden ser nocivas, tóxicas para nuestras vidas, ¿verdad? De arrogancia, de engreimiento, de soberbia, de envidia, de celos, de cosas. Y Dios tiene que darnos por la torre donde más nos duele, en los lugares donde muchas veces nos afecta. Y Dios tiene que hacer esos, amén, cortes en nuestras vidas. Dicen amén, hermanos. Esos querid. Tiene que Dios hacer una cirugía, una operación a corazón abierto, meter el bisturí y hacer cortes quirúrgicos. Esto, hijo mío, es para tu bien, te va a doler, pero más adelante tú me vas a dar gracias por lo que estoy haciendo en tu vida. Y comienza Dios a hacer cortes quirúrgicos en nuestros corazones. Dios nos quiere someter a una operación a corazón abierto en el querid, porque el querid es un trato especial del Señor. Quizás usted llegó a un momento de su vida que se siente que ya esa comodidad se acabó, que ya no hay la fluidez del agua que corría, se acabaron las cosas. De pronto usted está pasando por un periodo de divorcio, una separación, los hijos que se rebeldizaron, se fueron de la casa. De pronto se entera que alguno de sus seres queridos, amados, está pasando por un episodio de cuestiones de adicción a droga, o alguien en el alcohol, no sé, o de asuntos de falta de identidad de género, está pasando por un problema serio, fuerte, que se sale de sus manos. El arroyo se secó, usted no haya que hacer, pero Dios te dice en esta mañana: yo soy el que soy, yo siempre estoy aquí. Él te dice, amén, aleluya, en el mundo tendrás aflicciones. Lo voy a decir como lo pudiera, yo no sé, escuchar de Jesús estas palabras: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Qué lindo es poder escuchar esas palabras que hagan eco en nuestra vida. Dice el Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te dice que va a estar solamente el domingo, cuando todos cantan, que todos vienen aquí, aleluya, y todos se alegran y se gozan. Después ya el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes ya no lo vas a ver. Y tú en el trabajo, de pronto enganchas allá en tu closet la ropa de cristiano, la dejas ahí, te vuelves natural como siempre lo has sido, y te pones nuevamente ese ropaje de cristiano el domingo. No, Dios te está diciendo que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oh, gloria a su nombre. El arroyo se secó, pero el querido es la causa. Es Dios el que está allí en querid. Es Dios, aleluya, el que suple. Es Dios el que, amén, enriquece, el que embellece. Es Dios el que te va a suplir todo lo que te haga falta según sus riquezas en gloria a su nombre. Aleluya. Yo quiero que cierre sus ojos en esta hora, hermano.